Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy hablaremos sobre los textos descriptivos. Un texto descriptivo es aquel que explica de forma detallada y ordenada cómo es, ha sido o será una persona, animal, objeto, lugar, etc. Suele definirse como una pintura hecha con palabras, es decir, en estos textos, como su nombre lo dice, vamos a describir a una persona, animal o cosa. La intención comunicativa al describir es explicar con palabras cómo es alguien o algo. Pero, ¿qué es describir? Describir es señalar o enumerar las características propias de un objeto, paisaje o persona. Estas pueden ir acompañadas de adjetivos que clarifiquen lo descrito. Por lo tanto, la descripción es una forma de representar el entorno. Recuerda que en las descripciones se utilizan los adjetivos calificativos para expresar las características, cualidades o propiedades. Hablemos ahora sobre las características de los textos descriptivos. Estos se caracterizan por presentar coherencia y cohesión como en todos los textos. Además, buscan crear un retrato mental del objeto en el receptor del mensaje. En este sentido, el emisor o locutor utiliza recursos lingüísticos y literarios para lograr su objetivo. Según el punto de vista, los textos descriptivos pueden ser objetivos o subjetivos. Conozcamos más sobre ellos. Comencemos hablando sobre los textos descriptivos objetivos, que son textos formales y técnicos, y algunos ejemplos serían los textos científicos, sociales, manuales o retratos hablados. El orden en este tipo de textos es esencial y debe emplearse un estilo objetivo, claro y conciso. Aquí se utiliza un lenguaje denotativo, que es aquel que se usa para expresar datos e informaciones de forma clara y objetiva. Y como ejemplo de esta descripción encontramos las definiciones de diccionario, las guías turísticas o un texto científico. Sin embargo, los textos descriptivos subjetivos abarcan los textos literarios y todos aquellos que describen según un punto de vista personal. En la descripción interviene la perspectiva personal del que describe. Los sentimientos y emociones del descriptor influyen en este tipo de textos. Ejemplos de ellos son los textos de opinión, de publicidad, poemas, novelas, canciones y crónicas. También utilizan recursos retóricos como la comparación y la metáfora, que transmiten o evocan las sensaciones que producen los elementos descritos. El lenguaje connotativo es aquel que utiliza adjetivos explicativos y abundantes recursos retóricos. Ya observaste que los dos textos descriptivos que aquí te presento son sobre el mismo concepto, pero su contenido es diferente de acuerdo al tipo objetivo o subjetivo que se utilice. Otra característica de los textos descriptivos es que aquí es muy común la presencia de verbos copulativos. Los verbos copulativos son aquellos que no demuestran acción y sirven para conectar al sujeto con un atributo. El atributo es un modo de ser o característica del sujeto. Observa el ejemplo del uso de los verbos copulativos en las oraciones. Estos verbos son los siguientes: soy, es, eres, somos, son, estoy, estás, está, estamos y están. También los tipos de verbos que se utilizan es otra característica, ya que las formas verbales suelen ser el presente y el pretérito imperfecto de indicativo. Además, los textos descriptivos emplean oraciones yuxtapuestas y coordinadas. Las oraciones coordinadas son aquellas que están relacionadas por un nexo.
Sin embargo, las oraciones yuxtapuestas se relacionan mediante signos de puntuación. Ahora conozcamos sobre los tipos de texto descriptivo según su intención. Estos pueden ser un texto de descripción técnica que utiliza el lenguaje denotativo con tecnicismos y adjetivos especificativos. Cumple con la función referencial o informativa del lenguaje, definiendo y explicando con rigor científico y exhaustivamente los elementos, composición, funcionamiento y utilidad del objetivo de estudio. Es decir, aquí se utiliza un lenguaje científico. Sin embargo, el texto de descripción literaria se caracteriza por su función estética y además utiliza el lenguaje connotativo a través de figuras retóricas y adjetivos explicativos. Dentro de este tipo de textos están diferentes géneros, como la dramática, lírica y la narrativa. Aquí te muestro un ejemplo. Compara ambos lenguajes y vas a ver cómo el texto descriptivo literario utiliza mucho las metáforas. Conozcamos ahora la estructura de un texto descriptivo. Primero, tiene introducción, en el cual se identifica el objeto a ser descrito. Sigue el desarrollo, donde se comienza a describir con detalle el objeto descrito. Se presentan aspectos más generales y otros más detallados, ya sea de forma objetiva o subjetiva. Y por último está la conclusión, donde se realiza una especie de resumen de la descripción para cerrar la caracterización del objeto descrito. Pero, ¿cómo elaborar un texto descriptivo? Primero hay que elegir qué vas a describir. En este primer paso debes seleccionar e identificar lo que vas a describir. Si es una persona, lugar, objeto, paisaje, etc. Si es imaginario o real, además de conocer a la perfección lo que elegiste. Si es un objeto, debes conocer su forma, colores, textura, tamaño. Si es una persona, debes conocer su aspecto físico, la ropa que utiliza y posiblemente hasta sus sentimientos. A diferencia de que si fuera un paisaje, en el cual debes considerar su flora y fauna, los objetos que hay a su alrededor y hasta las sensaciones que te transmite. Como segundo paso, hay que elegir el tipo de descripción. Ahora que ya conoces los tipos de descripción, debes identificar, en base a sus características, cuál texto descriptivo realizarás. Una descripción objetiva o una descripción subjetiva. Por último, vamos a redactar su texto descriptivo siguiendo la estructura de este tipo de objetiva o subjetiva que seleccionaste. Recuerda seleccionar aquellos rasgos externos y a veces internos que caracterizan con precisión lo que se quiere describir. También hay que elegir las palabras que aportan una mayor vivacidad a la visión de la realidad externa. Y por último recuerda introducir en el texto el tono descriptivo que se quiere conseguir, ya sea la descripción objetiva o subjetiva. En los textos descriptivos utilizas verbos, sustantivos, adjetivos calificativos, adverbios y en caso de realizar un texto descriptivo literario se van a utilizar las metáforas. Por último, aquí te presento los tipos de textos literarios descriptivos. En estos está el retrato, epopeya, prosopografía, caricatura, topografía y el autorretrato. Aquí te dejo cada una de sus definiciones. Espero que te haya servido mucho este video y ahora ya conozcas cuáles son los textos descriptivos. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.